Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de nuestro culto de adoración en Radio Fuente de Vida. Pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Juan 4:23. Comenzamos. Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó, de la sombra pasé a la luz. Me abriste el corazón con tu perdón. Mi pecho se inflamó en el ardor con que tu gracia, Señor, mi dolor curó. Ya nunca tuve más temor. Tardamos en captar el mensaje de amor que tú enseñaste en la cruz. 2000 años de error, 20 siglos de horror, y la verdad triunfó. Por fin la humanidad recapacitó y un canto de hermandad entonó. El sol nos guió, de la tierra brotó la oración de unidad. Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó, de la sombra pasé a la luz. Padre, gracias por tener este tiempo, Señor, de orar. Podemos, Señor, cantar. Podemos, Señor, disfrutar de la comunión, pero sobre todo el tener el privilegio de escuchar de tu palabra, mi Dios. Gracias por esa dádiva tan maravillosa, Señor, que tenemos en Cristo. Sobre todo, Señor amado, agradecemos por Él, por sus bondades. Sabemos, amado Dios, que somos pocos
los que podríamos, Señor, dejar de agradecer cuando tú nos das lo que esperamos, Señor. Podríamos levantar la mano y decir: doy gracias porque Él me ha provisto, gracias porque Él me ha sanado, gracias porque Él abrió una puerta. Pero son muy pocos los que dan gracias por las calamidades. Gracias por la prueba, gracias por afligirme. Gracias, Señor, porque sé que estás perfeccionando mi fe. Enséñanos a tener contentamiento tanto en lo bueno como en lo malo, Señor, sabiendo que todo nos ayuda bien. Y aún más, amado Señor, tu Escritura hace hincapié de que nos ayudas más, Señor, en la angustia, en la tribulación, que en la bonanza. Porque a causa de nuestro pecado, en la bonanza nos olvidamos, Señor. Y cuando estamos en tribulaciones, vemos, amado Dios, como tú, Señor, obras con tanta misericordia y tanto amor, Señor. Te agradezco, Señor, las bondades que tienes para con nosotros en Cristo. Te doy gracias, mi Dios bendito, por darnos el privilegio, mi Dios, hoy de poder tener, Señor, esta adoración y poder, Señor, disfrutar, mi Dios, de todo esto, Señor. Gracias porque sin ti, Señor amado, nada absolutamente sería como lo es hoy. Muchas cosas podríamos hacer, muchas cosas podríamos, amado Señor, desear, pero creo sin duda, Señor amado, que no podríamos hacer nada de lo que hoy podemos hacer por tu pura misericordia y tu pura gracia. Gracias, mi Dios, por las tribulaciones y las pruebas que, Señor, se presentan en un tiempo oportuno como algo, mi Dios bendito, que nos bendijo nuestra vida, nos hizo fuertes, nos mostró tu fidelidad. Obraste, Señor, en tiempo oportuno, Señor, quitaste las escorias de nuestra vida. Gracias, amado Señor, por tu palabra tan clara, tan preciosa, Señor, que nos enseñas día a día, Señor, y el privilegio que tenemos no únicamente de leerla, sino poder entenderla por medio de la predicación de la palabra. Ayúdame en mi debilidad, que es tanta, Señor. Ayúdame, Padre Santo, Señor, en mi falta de sabiduría, en mi ineptitud, porque deseo, Señor, no solamente leer, sino explicar y que la iglesia entienda y diga amén, Señor. Te pido, Padre Santo, por toda angustia o afán que esté atravesando cualquier hermano entre nosotros. Te pido para que se despoje de todo peso y de pecado que lo asedia y pueda disfrutar hoy de la predicación, y no únicamente disfrutar, sino ser bendecido por ello, Señor. Ayúdanos en nuestra soberbia y orgullo de sentirnos víctimas cuando siempre somos victimarios, y cuando tú no has aplicado tu justicia a nosotros sino a Cristo. Que nada de lo que sucede es injusto, sino por el contrario, amado Señor, vemos tu misericordia aún en la calamidad. Padre, gracias por este precioso salmo y gracias por esta porción que hoy vamos a abordar, porque vamos a tratar del tema principal de las Escrituras, que es Cristo, el sujeto, Señor, de cada hombre de Dios, de cada profeta, de la ley, Señor, de nuestra vida, de nuestra existencia, Señor, de nuestra perseverancia. Él es a quien señala toda tu ley, toda la Escritura, todos los profetas, y en Él, Señor, se ha cumplido cabal y perfectamente, Señor, todo lo que tú demandabas, amado Señor. Te damos gracias por la oportunidad que hoy tenemos, mi Dios bendito, de poder escudriñar tu palabra. Danos la paciencia requerida para poder tener, Señor, paz durante el sermón. Ayuda a los pequeños, a los jóvenes, a los adultos, y sobre todo obra en los incrédulos. Hoy hemos de anunciar tu evangelio, Señor, y es poder tuyo para salvación. Así que estamos en tus manos, estamos seguros y sabemos que tu palabra no volverá vacía. Oramos por los que pudieran estar aquí y no están, Señor, porque obviamente, mi Dios, nos muestra su corazón. Porque todo aquel, Señor, que te ama tu palabra, ama la coinonía, ama la comunión, Señor, el ágape, y ama ser enriquecido por la palabra. Gracias por el medio que tenemos para poder llegar a otros hogares que están lejanos. Pero, Señor, también te pedimos que ninguno de los que pueden estar acá, amado Dios, en este día, Señor, use el medio como una excusa para no estar aquí. Gracias, mi Dios. En tus manos, Señor amado, estamos y nos gozamos en ello. Amén y amén. Dios les bendiga. Perdonen las fallas técnicas. Tomen asiento, mis amados hermanos. Sean bienvenidos todos.
sobre todo los que se desaparecen y de pronto, ¡pum!, aparecen. No digo nombres. Gloria a Dios por estar aquí. Hermanos, estamos estudiando, como saben la mayoría de ustedes, los salmos de manera secuencial, consecutiva, expositiva. Y hoy es, hermanos, un día maravilloso porque estamos llegando a una porción mesiánica. Ya saben lo que es mesiánica, ¿verdad, niños? Que habla de quién, del Mesías, del Salvador, de Cristo, en la sombra de David. Pero también habla de David, por supuesto, hermanos, porque él fue un hombre, él sufrió, batalló, vivió, experimentó y nos enseña mucho acerca de nuestra naturaleza, en la naturaleza de David y también en la incapacidad de David para poder cumplir todo aquello, hermanos, que Dios demandaba. Vemos en la vida de David un hombre que quiere ser obediente, pero falla una y otra vez, como nosotros, hermanos. Queremos ser obedientes, pero fallamos una y otra vez. Y vemos ahora en la vida de Cristo, el siervo, hermanos, que llega aquí a expresarse en este salmo como el perfecto que nunca falló, nunca pecó, nunca hizo nada malo, siempre hizo lo bueno. Y aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Así que siempre tenemos dos opciones: o imitar a un hombre que falla y en sus fallas decir, soy humano, fallo, o tomar al hombre perfecto que es Cristo y decir, voy a imitar a Cristo y por Cristo no voy a fallar, voy a amar, voy a perdonar, voy a servir, voy a perseverar, voy a seguir adelante. Pero para eso, hermanos, necesitamos la palabra y no únicamente leerla, porque sabes que nuestro corazón pecaminoso tiende a buscar los pasajes que nos convienen. Recuerda que Satanás no usó sus palabras para tentar a Cristo, sino usó ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, hermanos, aprendamos de esta maravillosa porción y quiero ir desde el verso 5 para entrar en el contexto, hermanos, y quisiera que cada uno hoy, como quedamos en la tarea del domingo, que espero que ya la estén haciendo porque van a hablar, hermanos, y si no la recuerdan, vean el sermón otra vez, pero hoy los reto a algo en lo íntimo. Piensen por favor en todas las cosas buenas que el Señor ha hecho en tu vida. Supongamos que este muro es toda tu vida y pon, hermano, las cosas malas ahí. ¿Crees que alcanzaría a cubrir este muro? ¿O que el muro, hermanos, mostraría más las misericordias de Dios que todos los puntos que aparecen ahí, providencias amargas y un sinnúmero de cosas que hemos pasado, casi en su mayoría a causa de nuestro pecado? Ah, no, porque mi hermana me hizo daño, por eso yo he pecado. No tengo excusa. Aunque mi hermana peque contra mí, ¿yo qué debo hacer? ¿Pecar también? No debo pecar. Debo imitar a Cristo, hermanos. Debo ser un hombre que tenga a Cristo como el ejemplo perfecto y absoluto. Y explicábamos el domingo y muchos otros días de estos que debemos entender la unión hipostática, que quiere decir que es 100% hombre, 100% Dios, pero Él obra aquí en la tierra como hombre siendo Dios. No usa sus atributos divinos para hacer un poquito de trampa, para pagar el dolor, para poder hacer lo que hizo. No, Él siendo Dios, sin dejar de ser Dios, Él obró como hombre. Así que es un hombre a quien estamos imitando, no a Dios como algunos dicen. Jesús es Dios, es imposible, hermano, Él es perfecto. Yo no. Claro, es Dios, pero Él se presentó como hombre a poder hacer una obra que nosotros no podíamos hacer a causa del pecado. Y ahora en Cristo nosotros podemos amar la ley, podemos buscar obedecer la ley, podemos buscar al Padre en momentos de angustia para evitar la venganza, para evitar el odio, los celos, la ira, la contienda, los pensamientos pecaminosos de nuestro corazón y todas esas cosas, hermanos, que son normales en la gente del mundo. Pero no así en nosotros. El apóstol Pablo dice, antes eran como ellos, ahora no. Entonces hay gran responsabilidad en esto, hermanos. Les invito a que escuchen la predicación de ayer en la noche, 8:30, en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Si tienen tiempo hoy, escúchenla. Pero bueno, vamos a materia, hermanos. Estamos leyendo el Salmo 40, verso 5, y dice, has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos,
no pueden ser enumerados. Has aumentado tus maravillas, hermanos, refutando la doctrina de la prosperidad que hoy en día se predica tanto, que convence a tantos por falta de haber sido cimentados sobre la roca desde un principio. Estos textos se toman, hermanos, como todo lo que me has dado, todo lo material, toda la salud, todo lo que he logrado, todo lo que he hecho. ¿A qué te refieres? ¿A lo que se va a quemar junto con el mundo? Hermano, eso no debería de ser las grandes maravillas que nosotros contamos, aunque son buenas, claro. El tener abundancia económica, salud, una familia próspera en todos los sentidos, es bueno, pero las maravillas de las que habla David son las maravillas de Cristo, lo que hace a través de Cristo, lo que, hermanos, nosotros podemos lograr cualquier cosa si el Señor, hermanos, nos ha capacitado para hacerlo. Cualquier cosa, ser millonarios, tener una familia moralmente correcta, viajar, ir, venir, hacer, deshacer. Pero lo único que no podemos hacer es justamente en lo que menos pensamos, hermanos, que es conseguir nuestra salvación. Y de todo lo que podemos conseguir en este mundo, hay algo que no podríamos conseguir, eso. Y es una realidad que en ocasiones nos enfocamos más en lo que hemos recibido o no hemos recibido que en lo que ya recibimos en Cristo, que es permanente. Platicaba con un hermano hace un ratito de algo que compartí con ustedes en un devocional. Espero los escuchen, les cuesta 2, 3, 15 minutos máximo diario. Y hablaba, hermanos, de aquella hermana que de pronto levantó su mano: pastor, quiero dar testimonio de lo bueno que Dios fue conmigo. Tenía 5 facturas atrasadas sin pagar y Dios me proveyó para pagarlas. Tal vez toda la iglesia aquí también aplaudiría o diría: gloria a Dios, hermana, que saliste de tus afanes. Pero ella causó estar atrasada en sus pagos y ella fue negligente a ello. Y Dios proveyó por sus misericordias, la sacó de ese apuro, hermanos. Pero el pastor pensó en la Biblia y decía: esa hermana se hubiera parado para decir gracias porque el Señor no me ha provisto para mi pecado y poder pagar mis deudas. Gracias porque Él está probándome y está mostrándome mi pecado para que yo me arrepienta y vaya a Él en confianza, en arrepentimiento y fe, para que confiese mi pecado. El pastor dijo: no lo hubiera hecho. Entonces el cristiano tiende mucho, hermanos, a estar insatisfecho por lo que no tiene, o lo que no logra, o lo que no consigue, o lo que no le llega cuando ora. Y al hacer eso se olvida de que puede vivir gozosamente y plenamente, hermanos, en absoluta alegría, si recuerda las grandes misericordias de Dios que hizo a través de la persona de Cristo. Es por eso que hay tantas familias en Chiapas, en Oaxaca, en Michoacán, en fronteras con Jalisco, hermanos, en Medio Oriente, en Corea, en China, en países comunistas como Rusia, lugares que son horribles para el cristianismo y son pobres, tienen que esconderse, cantan en voz baja, no tienen un púlpito, no pueden cantar, hermanos, como nosotros, y ellos tienen un gozo desbordante, porque ellos, como David, entienden que la más grande misericordia de todas es que Él haya entregado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y cuando nosotros olvidamos esto, olvidamos todo y estamos buscando saciar y llenar nuestra vida o nuestro corazón de algo que jamás lo va a lograr. Es por eso que hoy ya obtuviste este control, pero ya que lo tienes, ahora quieres más felicidad de obtener esto, y después de esto quieres esto, y después esto y esto. ¿Por qué? Porque el corazón es insaciable y el único que puede saciarlo es Cristo. Así que cuando nosotros interpretamos la Biblia de manera incorrecta, no es cristocéntrica, sino antropocéntrica, centrada en nosotros. Y si Él no me da, me molesto, oro y oro y oro. Y si Él dice no, empiezo a decir: Señor, te he sido fiel y es injusto que tú no me lo des. Wow, hermanos, aún decíamos el domingo, hay personas que dicen: oh, mira la familia Rodríguez, qué próspera, qué bendecida es. ¿Por qué? Mira sus autos, mira su casa, mira todo eso. Oye, pero son cristianos. No. Siento decirte que tengo mucha lástima y carga por ellos, porque todo lo que ellos tienen, que los hace creer bendecidos, les servirá de maldición, irán a condenación eterna.
Yo no podré tener nada, hermanos, pero si tengo a Cristo lo tengo todo, y tengo todo lo suficiente para agradecer que Él fue misericordioso conmigo. Y tal vez ahora, a causa de nuestro pecado, no lo vemos, pero yo les aseguro algo: cuando estemos muertos y cara a cara frente a Él, ahora sí entenderé cuánto más valioso era Cristo que cualquier otra cosa, y cuánto tiempo desperdicié, mis amados hermanos, pensando en mí, en lo que tenía o no tenía, en los malos tiempos que son buenos para los que le aman a Dios, en la escasez, en la tribulación, y diré: qué estúpido fui. Es una palabra bíblica, estupor, no se asusten. Qué tonto, qué ciego, qué vista tan corta he tenido. No puse mis ojos en lo eterno, me olvidé de Cristo, lo usé como un amuleto nada más para que me diera, me bendijera. Protege a mis hijos, que no se enfermen, que no choquen. Y aún el Padre Nuestro, hermanos, que hemos estudiado, lo usan a su propio favor. Es como la bendición cuando yo era un católico romano, ni devoto, pero mi madre creo que sí, y ella me daba como 6,000 bendiciones que ahora ya ni me acuerdo. Y parecía que entre más hiciera, Dios te salve, y mi madre ya era más bendecido. Padre Nuestro, líbralo del mal, no lo dejes caer en tentación. Ella pensaba mal en un mal que me pudiera suceder, y la tentación del tentador que pudiera hacerme caer en ese mal. Pero ella no pensaba en el pecado, ni yo, ni ningún inconverso. Esa oración es como el que rasca la cruz y dice ya, o el que se pone agua bendita. Está mal contextualizada. Líbrame de pecar contra ti, Señor. Líbrame del mal y del tentador que me hace pecar contra ti, porque peor que un cáncer es pecar contra el Señor, aunque nuestro pecado no nos hace verlo de esa forma. Y te llaman fanático, religioso, loco, lo tomas muy en serio, pero yo te aseguro, como decía Luna Ravenhill hace poco, Manny lo decía en su sermón, hermanos, a ninguna persona que vea el pecado como lo peor que el hombre puede hacer, y ninguno que tome a Cristo como lo más importante de toda su vida para él y su familia y la iglesia, su trabajo y todo lo demás, Dios lo va a reprender y le va a decir: ¿sabes qué? Lo tomaste muy en serio. Ninguno. Hermanos, toda la Biblia casualmente no nos apunta a nosotros sino únicamente como pecadores, y toda la Biblia apunta a Cristo como el perfecto y el único suficiente. Entonces enumera las misericordias. Enumera la misericordia, que misericordia no es gracia. Misericordia es que no hemos recibido lo que merecemos, y gracia es recibir lo que no merecíamos. Parece lo mismo, pero no es igual. Entonces David dice: has aumentado, oh Jehová, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare, ellos no pueden ser enumerados. Es tanta tu misericordia, todo lo que debiste haber hecho con nosotros y no has hecho, que no puedo dejar de maravillarme. ¿Por qué no morí esta misma noche, siendo un pecador y sabiendo que tú aborreces al pecador? Porque ese es el Dios bíblico, que está irado contra el pecador todos los días. Hermanos, estamos haciendo una obra, algunos pastores, desde hace creo que unos 15 o 20 años, de desarraigar el falso cristianismo que muchos de nosotros creímos. El falso cristianismo del Dios amuleto, el Dios lámpara maravillosa. Y eso es terrible. David no está enfocado en eso, hermanos, justamente. Él dice: has aumentado tus misericordias. Pero antes, pongan atención en el verso anterior, él dice: no miras a los soberbios. La palabra soberbia del griego es soperpia, que se traduce como orgullo. Aquellos que dicen: yo merezco, o cuando me pasa algo malo digo: ¿por qué me pasó? Es como este hermano que llegó con Pastor R.C. Sproul enojadísimo y le dijo: ¿por qué Dios, si llevo 35 años de miembro de esta iglesia fiel y sana, por qué Dios me quitó a mi hijo? Y el hermano, en lugar de consolarlo: hermano, lo siento por ti, él dice: es la única vez que en una consejería me dieron ganas de dar una bofetada a alguien. Y yo le dije: más bien dite a ti mismo, habla contigo y debes de decirte: ¿por qué no me quitó a mi hija también? ¿Por qué no me quitó a mi esposa? ¿Por qué me tienes sano? Él dejó de ver todas las bondades y solamente puso sus ojos en algo, como si fuera merecedor de que Dios le dé todo lo que Él quiere, cuando Él quiere, como quiere. Se convierten en dioses pequeños, hermanos. Y Dios no comparte su gloria y su poder de esa forma con nadie. Él no ve a los soberbios y a los orgullosos.
Él no ve a aquellos que llevan un cristianismo como bien les parece. Él ha dejado la Escritura para que la Escritura nos guíe, no únicamente cómo ir a Cristo, conociendo que soy un pecador, sino lo que Cristo hizo, el costo que Él pagó en la cruz. La Escritura nos enseña cómo vivir como cristianos, cómo vivir como esposos, cómo vivir como padres, cómo vivir como familia, cómo vivir como hijos, cómo vivir como iglesia, cómo alabar, cómo adorar, hermanos, cómo estudiar. Todo, absolutamente, la Biblia lo dice. Y la Biblia, hermanos, debe ser la única regla de fe y de práctica en nuestra vida. Porque para nosotros no debería de existir lo secular. David sabe, hermanos, que Él ha aumentado sus maravillas, son tantas. Los pensamientos de Dios para con nosotros tan buenos que no es posible contarlos. Y es por eso que David, hermanos, alaba a Dios como el hacedor de muchas obras maravillosas y por sus pensamientos para con su pueblo. A pesar de que David en los salmos pasados nos dice que está sumamente afligido. 2 salmos antes nos dijo, hermanos, que aún sus propios amigos están en contra de él. Y aún así él no dice, pues bueno, a excepción de que mis amigos se fueron en contra de mí, de que me acusaron falsamente, bueno, has tenido algunas misericordias conmigo. No, hermanos, él agradece lo que todo creyente debe agradecer. Cristo, hermanos, Cristo nos fue dado. Hermanos, la creación, la providencia, la redención rebosan de maravillas como un mar, hermanos, que no han encontrado su profundidad, para que podamos nosotros al menos entender. El pasado está lleno de milagros, de maravillas, y el futuro está lleno de planes buenos para nosotros, hermanos. Esta es la fuerza de la palabra que David tiene en su pensamiento. Mi futuro, tu futuro, aún siendo quienes somos, aunque hemos fallado, aunque somos una novia infiel, aunque somos una desposada adúltera, porque adulteramos con el mundo, hermanos. Buscamos los placeres del mundo. Si tengo ánimo, sí. Si no tengo ánimo, no. Si me gusta, sí. Si no me gusta, no. Es más, hermanos, hoy en día la moda es buscar el lugar más cómodo y no en donde se predique la palabra que me incomoda. Y la palabra debe incomodarme en un sinnúmero de ocasiones, porque la palabra me señala a mí directamente. Y como soy pecador y la palabra es perfecta, habla con perfección, y como escudriña el corazón y los pensamientos los discierne y atraviesa como una espada, me cae gordo. Por eso no es bueno que hables conmigo antes de predicar, para que digas, no tengo duda de que mi esposa no habló con el pastor, ni mi esposo con el pastor. Dios me estás hablando, y el Señor que te dice, sí. Entonces, hermanos, estamos viendo este agradecimiento de David. Los pensamientos que tiene Dios para con nosotros son maravillosos. En primer lugar, son maravillosos porque son pensamientos de Dios, hermanos. Cuando yo pienso, por ejemplo, hermanos, en una persona pobre, pequeña, débil, que no tiene las cosas que muchos de nosotros tenemos, pero a su vez pienso que Dios tuvo misericordia de esa persona débil, pobre, a los ojos de muchos miserable. Es de las personas más grandes en el reino de los cielos. La maravilla más grande es eso, y justamente es lo que empieza a abordar el verso 6 que vamos a empezar a estudiar hoy, hermanos. Lo anunciaba, niños, el título del sermón, que es importante para todos ustedes que están tomando notas, hermanos. Cristo, el perfecto sacrificio, ofrenda, holocausto y expiación. Cristo, el perfecto sacrificio, ofrenda, holocausto y expiación. Y quiero llegar hasta el versículo 12, pero ya saben que no siempre lo logro, así que no nos desesperemos, lleguemos hasta donde Dios quiera, conforme a lo que el reloj me indica. ¿Está bien, hermanos? Dice el verso 6, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Pongan atención a esto, hermanos amados, porque dice el Señor a través de David, el Espíritu Santo a través de David, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. David entiende, hermanos, que en un sentido relativo Dios no quería sacrificios de animales, pero ¿cómo si los pedía? Sí, pero no lo llegaban a satisfacer completamente. Eso es lo que está diciendo el texto. Dios quería siervos dispuestos y rendidos. Es lo que Él pedía, hermanos.
siervos dispuestos y rendidos. En este verso 6, hermanos, se mencionan 4 tipos de ofrenda. Pongan atención. Sacrificio. ¿Qué quiere decir sacrificio, niños? Ofrendas hechas con sangre. Después dice ofrenda, son ofrendas hechas sin sangre. Después habla del holocausto, son ofrendas de consagración total. Y expiación, ofrenda para expiar el pecado. Y justamente David dice, esto no quisiste. Y cuando dice no quisiste, no es que Dios no lo quería, sino que David sabe que él no podía llegar a hacer lo que Dios quería. Está hablando de él primeramente y dice, tú no quieres esto de mí, tú demandas de mi obediencia. Hermanos, el antiguo pacto habla de la obediencia. Recuerden que los ángeles se les demandó obediencia, si no cayeron. A Adán y Eva, ¿qué se les demandó? Obediencia, de ese árbol no comas. El pueblo de Israel, obediencia, hermanos. ¿Y el pueblo cristiano? ¿Obediencia? No, la obediencia de Cristo nos hace a nosotros ser amados incondicionalmente, pero eso no quiere decir que usaremos la gracia como motivo para pecar, sino todo lo contrario. Es tan asombrosa la misericordia para nosotros que aún deberíamos estar más asombrados que David, porque a David le demandaba obediencia. A mí Dios no me demanda obediencia para salvación. Y el que diga sí, hermano, porque la fe debe ser obedecida, hermanos, el apóstol Pablo deja claro que ni la fe ni el arrepentimiento provienen de mí, provienen de Cristo mismo, hermanos. Es decir, que nadie puede tener fe por sí mismo para ser salvo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios señala el evangelio y el evangelio se me da y yo lo creo por la gracia de Dios. Así que no hay jactancia ni en mi fe ni en mi arrepentimiento. Porque cuando el creyente se arrepiente, se arrepiente porque el Espíritu Santo obra en él para arrepentimiento. Cuando el creyente débil o el incrédulo se arrepiente porque fue descubierto y no porque Cristo pagó por sus pecados. El cristiano se arrepiente no solo por el pecado, sino que el cristiano se arrepiente porque a pesar de su pecado, Cristo lo ama, el Padre lo ama, no lo dejará de amar, y Cristo pagó en su lugar por ese pecado. Entonces no es el hecho el que me lleva al arrepentimiento de lo que hice, sino Cristo. A pesar de que pequé, tú pagaste por ese pecado y yo tengo entrada absolutamente libre a la presencia del Padre para decirle: Padre, he pecado otra vez. Y Cristo intercede y dice: sí, pero yo ya pagué por ese pecado también. Eso no me invita a seguir pecando, todo lo contrario, me invita a humillarme y a dar gracias y a decir: ¿cuántas son tus misericordias, Señor? Es lo que Pablo dice a los romanos en el capítulo 12: entreguen sus cuerpos como sacrificio vivo. ¿Por qué vivo? Porque no me pide que me muera, que me mate, como sacrificio vivo. Hermanos, ese es el culto racional, si tienes bien tu cabeza, es lo más lógico. Entrégate a aquel que te compró a precio de sangre, entrégate a aquel que pagó por tus pecados, entrégate a Él y haz lo que Él dice. Si lo amas, haz lo que Él dice. ¿Qué dice? Que ame a mi enemigo, que perdone a mi ofensor, hermanos, que le dé al que no me da, que sirva al que no me sirva, que ayude al que considero un miserable y horrendo hombre. Me pide que ame al perdido. Hermanos, me pide cosas que el mundo no puede entender. Ojo por ojo, diente por diente. Y el Señor dice: yo les voy a decir esto. No es así. Amen a sus enemigos. Bendigan a los que los maldicen. ¿Y por qué haríamos eso? Pues porque Cristo es lo que hizo, hermanos. Cristo amó a sus enemigos, bendijo a los que lo maldecían. Cristo hizo una obra que no llegaremos a comprender cabalmente hasta que estemos cara a cara. Y como Zacarías capítulo 13 le preguntaremos: yo me imaginé tu cuerpo diferente, Señor, ¿por qué estás así? Por ti, lo hizo por ti. Porque borra de tu mente el Cristo con 6 heridas. Isaías dice: una llaga, hermanos. La ira de Dios sobre él, solamente imagina eso. La ira de los hijos del diablo, los romanos, queriéndolo matar antes de llegar a la cruz, porque el diablo no sabía qué sucedería, pero se imaginaba: si va caminando hacia allá, yo tengo que pararlo.
Es lo que Él intenta cuando intentas tomar tu cruz y seguir a Cristo. Tengo que pararte. Voy a empezar a enviar más angustias para que digas, no, cristiano, adiós. No, yo ya no creo en la iglesia. Yo solamente, como hoy en día se usa la home church, ¿no? Son iglesias plantadas por una bola de rebeldes que al no amar al resto de los pecadores al igual que Él y al no sujetarse a la palabra deciden hacer la iglesia perfecta. Home church. Te informo que la home church ya existe también en el LGBT, cristianos del grupo LGBT. Hermanos, ellos no están viendo lo que nosotros podemos ver a través de la Escritura. Hermanos, ¿qué es entonces lo que agradaba a Dios en lugar del sacrificio? Obediencia. A David le decía obedece, y esto es cierto, hermanos, para el predecesor de David. Y lo podemos ver en la vida de Saúl. El rey Saúl, por ejemplo, 1 de Samuel 15, 22 al 23, hermanos, podemos ver un poco ahí. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, hermanos, vemos qué es lo que pasa con Saúl. Saúl ofreció sacrificios, muy bien, pero ¿qué pasó? No obedeció. ¿Y qué pasó cuando no obedeció? Al final, hermanos, esto fue una trágica historia en la vida de Saúl. Terrible historia, hermanos. Entonces, al final de esto, hermanos, vemos que todo lo que David está enseñando aquí, que es, hermanos, la sombra de Cristo, como una profecía de lo que Cristo sí haría, fue cumplido por el Hijo de David, por Cristo. Porque todos los sacrificios, las ofrendas, holocausto y expiación, el Señor, hermano, en realidad no quedaba satisfecho en su ira. Solamente era una pequeña tela que detenía la ira de Dios. Porque nunca en toda la Biblia, hermanos, conocemos a alguien que fue perdonado fuera de Cristo. Y algunos tienen conflicto con esto. Entonces, ¿cómo fueron perdonados los antiguos? ¿Cómo fue perdonado Moisés, hermanos? Los patriarcas, ¿cómo son perdonados todos ellos? A cuenta, a crédito. Hasta que Cristo muriera, hermanos, ellos consumarían su salvación. No hay salvación fuera del sacrificio de Cristo, porque nadie nunca pudo obedecer o presentar sacrificio, ofrenda, holocausto o expiación por el pecado, sino solamente Cristo. Nunca nadie pudo hacerlo. Por eso lo que Él demandaba en el antiguo pacto era obediencia, porque es lo que ellos podían hacer, hermanos amados, aunque nunca perfectamente. Ellos debían hacerlo porque Dios se los demandaba, y es el Señor, y todo aquel que invoque a Dios por Señor invoca que Él es el gobierno, y al gobierno hay que obedecerlo. Hermanos, es increíble ver cómo Jesús viene y es perfectamente obediente, no como David, y su obediencia nos es acreditada. Algunos todavía creen que Dios perdona al pecador porque Dios es bueno. No, hermanos, Dios es bueno y por eso no puede perdonarlo. Es que Dios es amor, por eso es que el amor que es Dios no hace nada indebido, no se goza de lo injusto, y mandar a un pecador al cielo sin justicia haría a Dios injusto, y eso es imposible. No pasó por alto, no fueron impunes nuestros pecados, sino que todo el pecado se le cargó a Cristo. Entonces el perfecto David, o el hijo de David, como la Escritura dice, vino para vivir perfectamente en obediencia, en sacrificio, en ofrenda, en holocausto y en expiación. Y lo que viene a continuación es muy interesante, hermanos, porque David como hombre dice, has abierto mis oídos. Y eso tiene un significado. Nosotros podríamos decir, abriste mis oídos espirituales. Hermanos, en lugar de sacrificios de animales, Dios quiere siervos que lo escuchen y se entreguen. Eso no hay duda. Quiere que le pongamos atención a Él como un esclavo voluntario se entrega a su amo.
Pero ¿qué hay de la historia de esta frase, hermanos? En Éxodo capítulo 21, del verso 5 al 6, es en donde probablemente David está haciendo referencia. Había una costumbre, hermanos, de marcar a un siervo según donde un esclavo quería permanecer en determinada casa de su amo. Fíjate lo que dice Éxodo 21, 5 al 6. Y el siervo dirá o dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Escucha, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta y al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, con cuchillo, navaja, y será siervo de él para siempre. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús dice: ninguno que ame más a padre o a madre o a esposo o esposa o a hijos o hermanos o aún su propia vida puede ser mi discípulo? Porque amarás a quién sobre todo. ¿Sobre tu papá, niño? Sí. ¿Sobre tu esposo, Carlita? Sí. Sobre todo el Señor, hermanos. Porque si yo tengo más amor por alguien que no sea Dios, yo no puedo ser discípulo de Él. Y no quiere decir que no sea cristiano. Tal vez tengo que pasar por un proceso de disciplina. Yo hablaba, hermanos, de un tipo de disciplina que es muy severa y bíblica. Cuando David peca, hermanos, de adulterio y de homicidio, Dios no castiga a David en David. Dios castiga a David quitando a su hijo, el producto de su pecado. Por supuesto que eso no logró el perdón de David. Fue un tipo de disciplina para que supiera quién era Dios y lo que Dios era capaz. Y en ocasiones, hermanos, conocemos en parte a Dios, un Dios que solamente tiene que obrar a bien y siempre hacerme bien, y entre mejor me encuentre, más me ama. Pero no es así en toda la Biblia. Imagínate qué diría Juan el Bautista con su cabeza en un plato de plata, hermanos. ¿Qué diría el apóstol Pablo cuando algún día llegó a decir: llegamos a tal grado de sufrimiento que hasta la esperanza se vio fluctuante en mi vida? ¿Qué diría un Esteban? ¿Qué diría un Pedro crucificado de cabeza? ¿Qué dirían ellos? Dios no me ama. Pero es que ellos, hermanos, también horadaban sus orejas para entregarse a su amo voluntariamente, más que a todo y más que a todos. Y eso no era negligencia, ni tampoco era ir en contra del amor que se tiene a una esposa. Es la historia del progreso del peregrino. Cristiano tiene que dejar a su esposa y a sus hijos, y su esposa y sus hijos le gritan: no nos dejes, papá. Y todavía aparecen otros dos. ¿Cómo se llama, niñas? ¿Se acuerdan? Obstinado y ¿quién? Y flexible. ¿A dónde vas? ¿Para qué vas? No, regrésate con tu familia, no seas malvado. ¿Cómo los dejas? Y flexible: bueno, si vas es por algo, voy a ir, pero mientras no le pase nada. Flexible, porque en cuanto algo malo pase, él se retracta y vuelve atrás. La vida del creyente es así, hermanos. Y David lo que está diciendo aquí es que él voluntariamente quiere entregarse a su Señor. Esto es el amo, hermanos, que le iba a horadar las orejas con cuchillo. ¿Qué quiere decir esto para David? Yo sé que seguiré sufriendo, yo sé que seguiré padeciendo. Soy rey, soy un guerrero. Tú me mandarás a guerra, yo pasaré por tribulaciones. Hermanos, hasta el Salmo 40 que llevamos ahora casi 3 años, estamos viendo que hay muchísimas cosas de las cuales David pudiera decir: Señor, ¿sabes qué? Renuncio. Mi vida ha sido muy dura. ¿No me dijiste que iba a ser rey? ¿Que soy ungido? Y mira nada más qué clase de vida me ha tocado, Señor. Aún mi propio hijo quiere matarme. Aún mi suegro, ¿no? El padre de Betsabé quiere traicionarme. Los hijos de Simei quieren mi cabeza. Señor, todo está en mi contra. Pero David ve más las misericordias del Señor y se goza más en las misericordias del Señor. Es extraordinario, hermanos, pensar en que esta ceremonia se llevaba a cabo en el antiguo Israel. Sucedía, niños, pongan atención, un siervo servía por determinado tiempo a su amo. Entonces, cuando se había cumplido el tiempo de las obligaciones que él tenía para con el amo y había servido lo que debía servir, él podía irse con su esposa y con sus hijos.
Sin embargo, hermanos, él dice en Éxodo 21, yo amo a mi amo y estoy agradecido por lo que él me ha dado y con mucho gusto me voy a comprometer de por vida, no por deuda, a servir a mi Señor. Así que este siervo era libre, pasaban unos minutos, recordaba lo que era servir a su amo. ¿Quién es? Yo, Señor. ¡Hey! ¿Qué haces aquí? Tu tiempo terminó. Ya pagaste lo que debías, hiciste lo que tenías que hacer. No, vengo sin paga, vengo a servir voluntariamente. Es increíble. Obviamente, hermanos, los romanos en un sentido moral eran muy estrictos en sus leyes y obviamente le pagaba a este siervo, aunque él fuera, pero eso sucedía y sucedió. Entonces lo que David está enseñando aquí, hermanos, es que él ama al Señor. Y no dice, mis amados hermanos, una obra que David mismo está haciendo como los siervos lo hacían, sino él está diciendo, tú, Señor, has abierto mis oídos. Y cuando fui al hebreo a ver esta porción, dice, tú has abierto mis orejas, no una, las dos, las has horadado para ser tu siervo para siempre. David podía huir, hermanos, en una hipótesis, claro. Tú puedes huir a veces, pero a fin de cuentas, ¿a dónde huirías? ¿Darías vuelta al mundo en 365 días y después qué? ¿Te esconderías en una cueva, un monasterio, te irías de viaje y después qué? Cuando de pronto ya no encuentres contentamiento, cuando de pronto ya el pelo esté lleno de canas, cuando los dientes se caigan, cuando estés ahí meciéndote y digas, desperdicié mi vida. No hice nada para aquel con el que me voy a enfrentar en cualquier momento. Absolutamente viví para su gloria. Por eso es tan extraordinaria esta porción, mis amados hermanos, porque obviamente está hablando de la vida de David y el amor que él tiene. Y él se está entregando, hermanos. El corazón de David está lleno de gratitud a Dios, y este corazón y esta vida eran más grandes que cualquier cosa que pudiera hacer, sacrificios, holocaustos, cualquier cosa, obediencia al Señor. Vengo para ser tu siervo. Esta ceremonia, hermanos, que leíamos en Éxodo 21, describe que solo se perforaba o se abría, hermanos, una oreja. Pero si ustedes ven el Salmo 40, en ese texto dice, has horadado mis oídos. Algo que me parece maravilloso es la obra de redención. ¿Quién hace la obra de redención? Bueno, según, hermanos, muchos contemporáneos, hablo de los años 60, 50, tal vez hacia acá, según lo hacen los propios hombres. Se perforan las orejas en sentido figurado y dicen, Señor, sé tú desde hoy mi Salvador, te abro mi corazón para que reines y vivas en él. Según ellos, les doy 10 años para vivir en el mundo, en la avaricia, en la vanidad, en todo lo demás, y no en compromiso al Señor. En un compromiso que se vea, hermanos, en su vida diaria, en una adoración diaria, en una entrega diaria que va de gloria en gloria, cada vez pareciéndose más a Jesús y no lo contrario. Estaba mejor antes, era más comprometido, era más santo, cantaba más, la iglesia me llenaba, ahora no. Ese no es problema de Dios, mi amado, ese es un problema del hombre, porque Dios promete llevarnos de gloria en ¿qué? En gloria, cada día más hechos conforme a la imagen del varón perfecto y no al contrario, no en línea recta ni en declive, siempre en ascendencia, hermanos. Estoy persuadido de esto, que el que comenzó la obra la ha de perfeccionar poco a poco hasta el día que Jesucristo venga. Así que, hermanos, lo que podemos ver aquí con mucha claridad es que David, hermanos, usa esta expresión del Éxodo, hablando de una entrega total. Señor, me entrego totalmente a ti. Pero algo que es maravilloso es que David no dice, Señor, toma mis dos oídos, sino él dice, tú abriste mis oídos. El siervo era llevado con su amo y el amo abría sus oídos, pero él iba voluntariamente. Y así que David dice, Señor, no solamente uno, tú toma mis dos oídos. Quiero ser un siervo por toda mi vida y hazlo tú, porque probablemente yo no lo haría. Señor,
no puedo hablar con las palabras precisas para decirte cuán agradecido estoy contigo, hermanos. Y David, como he dicho antes, no entendía la cruz, no entendía el sacrificio de Cristo, no entendía la resurrección, no entendía ni aún la muerte, como estudiamos en el Salmo 37. No sabía de la muerte, no sabía lo que nosotros sabemos. David veía el futuro y conocía que había un siervo del Señor que lo llama también Adonai. Mi Señor, mi Dios, le dijo a mi Dios. Él sabía que habría, hermanos, una salvación, pero no la entendía como tú y como yo. Ahora David no es Cristo. David es un hombre mejor que tú. Pues bueno, era un rey y todo lo demás, ¿verdad? Pero su corazón era diferente al nuestro. Tenía hambre, tenía sed, tenía dolor, tenía que trabajar, tenía que hacer todo. Claro, por supuesto, David no es Dios. No tenemos un altar a David, hermanos, pero él se enfocaba en las misericordias del Señor. Así que esto es maravilloso, hermanos, porque la entrega de David a Dios es maravillosa, es un ejemplo impresionante. Sin embargo, hermanos, solo estaba siendo una sombra de la sumisión final y perfecta que Cristo llevaría a cabo en su venida, hermanos, a esta tierra. Si van ustedes conmigo a Hebreos, hermanos, capítulo 10, y leemos del verso 5 al 10, ahí se está citando la traducción de la Septuaginta. La Septuaginta es la primera traducción del hebreo al griego antiguo. Y está hablando en el verso 5, hermanos, dice: por lo cual al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Dice, en holocausto y sacrificio por el pecado no te has complacido, de nadie y por nadie. Entonces dije, he aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho anteriormente, sacrificios, ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda de su cuerpo, de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. Nada, Señor, todo eso pasado tú no has querido, nadie podía satisfacerte, pero me diste un cuerpo. Y ahora yo vengo a obedecerte perfectamente en todo. ¿En qué? En obediencia, obviamente, hermanos, en sacrificio, en ofrenda, en holocausto y en expiación. Es una, hermanos, prefiguración de Cristo, David. Pero David, hermanos amados, lo único que puede hacer es intentar obedecer. Pero veremos a lo largo de los salmos que David no obedece perfectamente siempre, pero Cristo sí. Cristo sí lo hace voluntariamente. Él no únicamente, hermanos, fue horadado de sus orejas, sino Él fue horadado de sus manos, de sus pies, para estar inamovible y no poder, hermanos, dejar de recibir toda la ira de Dios por tu pecado y por el mío. Pienso en el perdón. Si Él me perdonó de esa forma cuando nunca podía yo conseguir el perdón de Dios, ¿qué tan Dios me siento yo para no perdonar a alguien, hermanos? Si Él me perdonó cuando nadie podía conseguir el perdón de Dios, nadie sin Cristo, ¿quién soy yo para no perdonar? ¿Qué gano con no perdonar? ¿A dónde voy a llegar con no perdonar? ¿A dónde? ¿Cuánto tiempo? Ahora, el que no perdona vive feliz, díganme eso, hermanos. ¿Y cuántas cosas arraiga el no perdonar? ¿Cuánta amargura, cuánto dolor, cuánta angustia, cuánta división por no perdonar? ¿Cuántas iglesias divididas? ¿Cuántos matrimonios divorciados, hermanos? ¿Cuántas amistades separadas? ¿Cuántas familias, hermanos que dejan de hablarse en su edad adulta por falta de perdón? Eso se lo valemos al mundo. Pero ¿sabes qué deberíamos de predicarnos a nosotros mismos? Señor, nunca me hagas olvidar cómo tú me has perdonado, para que yo perdone como tú me perdonaste a mí. Aún al peor de
mis transgresores, aún al peor de mis enemigos, Señor, porque siempre me excuso en mis celos, mi ira, mi contienda, mi chisme, mi orgullo, mi golpe, mi venganza, en el pecado del otro. Y cuando yo culpo al otro, hermanos, estoy diciendo, sí tengo parte de culpa, pero fue por la culpa del otro, así que yo no voy al arrepentimiento, el otro tiene que ir al arrepentimiento. Imagínense que Jesús hubiera hecho eso, hermanos. ¿Cómo podríamos haber sido salvados? Si quienes lo crucificaron fuimos nosotros. Si en el huerto del Edén nuestra alma preexistente estaba con Adán ahí y Eva, hermanos. Tenemos que usar un poco de lógica para ayudar a nuestra cabeza y que el Señor haga su obra de la cabeza al corazón, porque esto no tendría sentido. Vivir diciendo que amo a Cristo y no hacer lo que Él dice, Él mismo dice en la Escritura, el tal es un mentiroso. El tal es un mentiroso. Y sabes que los mentirosos no heredan el reino de Dios. Entonces, hermanos, este texto maravilloso muestra al Hijo de Dios, a Cristo, que vino en un cuerpo preparado. Tú me has preparado un cuerpo, dice el verso 10 del 5 en Hebreos, ¿no, hermanos? Muestra la venida abierta y pública del Mesías, hermanos. Y es como el Señor Jesús diciendo, he aquí yo estoy, yo soy aquel, yo aquí vengo, yo sí lo haré, Señor. Es una obra preparada desde la eternidad. Y podemos ver en toda la Biblia, si tú pones atención desde el Antiguo Testamento, en todas las obras de rescate, que la segunda persona de la Trinidad es el rescatador, es el intercesor, es el abogado, es el defensor. Esa es su labor de la segunda persona de la Trinidad. Podemos ver cómo siempre parece que quiere ya estar acá, hermanos. Vemos el mar abierto. Claro que el mar abierto no es Cristo, hermanos, pero es por la obra de Cristo. Por ti lo haré, hijo mío. Por ti lo haré. Es un pueblo rebelde, se está quejando. Justamente cruzan el mar y después el pueblo dice, tengo sed. He estado mejor en Egipto, en mi vida de Egipto estaba mucho mejor. ¿Qué tipo de corazón y mente tiene el ser humano para que aún viendo lo que ellos vieron puedan quejarse por tener sed después de haber sido librados de la muerte por el imperio más poderoso del mundo, que eran los egipcios, o morir ahogados en el mar con embarazadas, ancianos, lisiados? Y podríamos decir, no, que Israel, la verdad, hermanos, ellos no vieron lo que nosotros vimos. Ellos no vieron, hermanos, lo que nosotros vimos. Ni el arca de Noé, ni el mar abierto, ni el maná del cielo para alimentarnos se compara a la dádiva de Dios en Cristo Jesús, muriendo en la cruz por nosotros. Y nosotros conocemos que Él murió, conocemos que Él resucitó. Y si alguno de ustedes ha caído en el plan de tengo mis dudas, quiero decirte, aún incrédulos, ateos, han sabido que ese hombre que murió resucitó, y aún así no creen. Así que un cristiano no podría tener esa duda, hermanos. Y cuando ves a Cristo tienes que verte tú a Él, tú en Él crucificado, sin que hayas padecido nada, sin que nunca vayas a tener ni una chispa de la ira de Dios en contra de ti, ninguna condenación en contra de ti. ¿Por qué nos falta gozo, hermanos? Por ingratitud. ¿Por qué nos falta gozo? Por la amnesia de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué somos idólatras, hermanos, a nosotros mismos, nuestros hijos, los pastores o cualquier otro hobby que podamos tener? Por olvidar a Cristo, hermanos. No somos capaces de ir voluntariamente y decirle, debes de horadar mis 2 orejas, Señor. Ábrelas, Señor, quiero ser tu siervo. Es imposible poder entender, pero sé que fue hecho porque tu palabra lo dice. Y el hecho de que no entienda cabalmente no quiere decir que eso no existió, no sucedió. Sucedió, hermanos. Todo el mundo gira en torno a la obra de Cristo. Todo el universo gime por Cristo, hermanos. Todo está en relación a Cristo. Política, hermanos, actividades sociales, los humanistas, todas las guerras, todas las cosas giran en torno a Cristo. Y el mundo entero espera que Cristo venga, hermanos. No es Cristo y el universo. No es Cristo y la política. No es Cristo y esto. Es Cristo y todo gira en torno a Cristo, hermanos. Todo trata de Cristo. Aunque el mundo aborrece saber esto y quieren hacer su propio camino, sabemos que al final son caminos ¿de qué? De muerte.
Entonces cuando Él dice, he aquí vengo, es como si de pronto, hermanos, vemos la imagen de Juan en Apocalipsis, cuando él está llorando, nervioso, porque sabe que nadie puede abrir el rollo de ese libro. Lo tiene en la mano de Dios. ¿Quién puede acercarse a Dios y no morir? Ni los ángeles. Los ángeles viven al resplandor de su gloria. Y Juan entiende, dice, nadie puede accesar a Dios. ¿Quién puede? Ni David, ni Moisés, ni ningún profeta. Nadie. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podremos hacer para poder arreglar esto? Hey, tranquilo, voltea. He aquí viene el hombre que sí puede hacerlo. Es el Cordero que fue inmolado. Y Dios le entrega el rollo en su mano. Padre, terminé la obra completa, vengo por el libro. Dame el rollo de mi vida. Y toda esta vida mía ahora es dada a todos los míos. Es el intercambio de papeles. Todo el acta que me condenaba, clavada en Cristo. Todo el acta perfecta de Cristo, dada a mí. Es el pergamino del progreso del peregrino, quien ya terminó el libro, con el que llega y le pregunta a su amigo, ¿tú no traes el pergamino? No, no vas a entrar. Y él que lleva en la mano la vida de Cristo, no la vida suya. Aquí vengo. Aquí está sellado. Aquí viene mi nombre, que Cristo hizo lo que yo no pude hacer. Es increíble, hermanos. Y probablemente no es grato pensar en la muerte. ¿Quién quiere morir? Nadie. ¿Quién quiere ir al cielo? Yo, hermanos, para ir al cielo tenemos que morir. Hermanos, entonces esto muestra que el Mesías Cristo, hermanos, es el gran tema de las Escrituras. Y aún de las Escrituras hebreas. Porque este texto de Hebreos cita la Septuaginta. O sea que los judíos no están exentos de poder ver que eso es algo profético de Cristo. Tal vez lo saben, pero ellos están esperando al Mesías todavía. No creen que ha venido. Ese es su grave problema, hermanos. Ellos algún día, los que sean salvos, van a arrodillarse y van a confesar que Cristo es el Señor y Salvador. Muchos de ellos que han vivido bajo el yugo de la ley. Qué difícil y qué vida tan hipócrita, ¿no? Que nadie puede vivir absolutamente en perfección, hermanos, a la obediencia a la ley. Y dice, en el rollo está escrito de mí. Entonces, hermanos, toda la dedicación de Cristo a la voluntad de Dios, dice el Salmo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Recuerdan cuando Cristo dijo, mi pan es hacer la voluntad de mi Padre? Mi alimento, hermanos. Por eso David está hablando de él en sus intentos de adorar, de ser su siervo, pero no lo puede hacer cabalmente, perfectamente. Pero Cristo sí, me has dado un cuerpo, he llegado, he venido, y en realidad amo tu ley, me deleito en ella, la voy a cumplir. Y yo sí puedo ser el sacrificio, el holocausto, la ofrenda y la expiación. Dice, hermanos, holocausto y expiación no has demandado. Jamás se lo demandó a David. Y es muy notable, hermanos, que todas las ofrendas y sacrificios que se consideraban de naturaleza expiatoria o purificadora, que se ofrecieron bajo la ley, por ejemplo, en el día que aún se celebra, hermanos, el Yom Kippur y lo que los sacerdotes hacían. Recuerdan que dice la palabra que se ofrecía sacrificio de 2 animales, un macho cabrío por Azazel y otro macho cabrío por Jehová. Lo mencionábamos hace poco. Uno era degollado, su sangre se derramaba en el propiciatorio, el sacerdote ponía las manos sobre el otro animal como traspasando, transfiriendo los pecados, y el animal se iba. Pero ¿qué creen? Se tenía que hacer año con año. ¿Por qué? Porque no era totalmente efectivo el sacrificio. Nadie podía. Por eso el Señor no estaba demandando holocaustos y expiaciones. ¿Por qué? Porque ningún hombre podía hacerlo sino uno que fuera perfecto, sin mancha, Cristo Jesús, hermanos. Entonces, todo lo que es enumerado aquí por el salmista, hermanos, y el escritor de Hebreos, que creo que es el apóstol Pablo, pero muchos piensan lo contrario o otra cosa, están mostrando que ninguno de ellos, ni todos ellos juntos, ni todos los santos de todos los siglos podían quitar el pecado, que ningún animal podía quitar el pecado, que ninguna ofrenda o holocausto podía quitar el pecado, que no podía haber, hermanos, expiación, perdón absoluto en ninguno de ellos.
Solamente, hermanos, el gran sacrificio de Cristo era el único que podía hacerlo, y sabemos que Él ya lo hizo porque Él murió, resucitó, subió al cielo, y lo único que falta, según nuestra postura de la mayoría de nosotros, es que venga a juzgar a las naciones. Y nosotros, aún sabiendo que no fuimos perfectos, aún sabiendo que no hicimos lo que debimos hacer, escucharemos inocente al reino. ¿Por qué, Señor? Es que Él pagó por ti. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. 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 Ven, Señor, ahora. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. 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 Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. 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 El río de Dios está sobre ti, recibe. Levanta tus manos y adórale. Es el Espíritu del Señor, es el Espíritu del Señor sobre ti. El Espíritu del Señor se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo, Él se está moviendo en ti. Sigue adorando, yo siento
Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de nuestro culto de adoración en Radio Fuente de Vida. Pues Dios es espíritu. Por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.